La medicina tradicional se ha enfocado siempre en solamente una medicina reactiva. Trato un síntoma, trato una enfermedad, pero me olvido un poco de la persona como individuo. Bien, no es lo mismo vivir 100 años, 90 años, pero tener una brecha de salud de apenas 70 años y el resto vamos a estar con alguna enfermedad crónica, con alguna dependencia. Cuando entrenamos para longevidad, lo que buscamos es optimizar el físico, también la parte cognitiva, el equilibrio, la fuerza y la funcionalidad muscular durante el mayor tiempo posible. Bienvenidos a Wellness Inside, un espacio diseñado por Utopia para que exploremos y compartamos las distintas maneras de vivir el wellness. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wellness Inside. Hoy día vamos a hablar de algo que cada vez nos importa más a todos nosotros, cómo vivir más años, pero sobre todo, lo más importante, el cómo vivirlos mejor. En Unique, el centro de biohacking de Utopia, combina ciencia, prevención, estilo de vida para acompañar a las personas en el cuidado de su salud, porque tenemos que prevenir, eso es muy importante. Y para profundizar de este tema, hoy nos acompaña la doctora Angeli Hernández. Ella es médico cirujano, máster en medicina de longevidad saludable y parte del equipo de Unique. Qué interesante, Angeli, muchas gracias por venir acá junto a nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, tengo demasiadas preguntas, demasiada ansiedad, es un tema que nos entretiene mucho. Lo primero y lo más importante, que yo creo que por más de que hoy día lo escuchamos bastante, hay gente que todavía se puede sorprender. El concepto del biohacking, ¿cómo se lo explicamos a la gente que nunca lo ha escuchado? ¿Qué es lo que es? Bueno, el biohacking es como un enfoque que se ha abordado últimamente, pero en realidad tiene décadas estudiándose. Lo que busca es complementar un poco la ciencia, la tecnología, el estilo de vida, o sea, los hábitos de cada uno para optimizar al máximo nuestra biología, nuestras funciones tanto físicas como mentales. Buscamos como llegar al máximo exponencial como cada individuo. ¿Podríamos mencionar cómo hackear nuestra biología? Sí, más o menos podríamos hablar algo así. Y si yo quiero hacer biohacking, quiero biohackearme, ¿puedo ir, por ejemplo, a Unique, hacerme los exámenes necesarios y atenderme contigo? ¿Cómo son los primeros pasos? Bueno, a ver, cuando hablamos de una medicina preventiva o biohacking, en este caso también que buscamos como mejorar cada individuo como una persona, el primer paso debería ser como una consulta médica en Unique, que hacemos particularmente, donde nos tomamos por lo menos una hora de sesión completa, donde trato de entender a cada persona, no solamente sus antecedentes clínicos, sus síntomas, sino su estilo de vida, cómo se alimenta, cómo duerme, si se ejercita, la actividad física, el sueño, si se suplementa o no, el estrés, cómo percibe el estrés, porque sabemos que todos estamos expuestos al estrés día al día, pero más particularmente es la percepción de cada uno o el estrés que tenemos y la forma en que lo modulan. Una vez que tengamos esta revisión completa, ahí hacemos además exámenes más específicos, no solo exámenes de laboratorio clásicos a los que estamos acostumbrados, sino vamos un poquito más pidiendo exámenes quizás no solo hormonales, vitaminas, marcadores de inflamación. A veces pedimos exámenes genéticos de microbiota intestinal, si el caso lo amerita, TEDS que tiene que ver con redox, que tiene que ver así como temas antioxidantes, prooxidantes. Doctora, hay algo que comenzaste diciendo que me quiero detener un segundo porque lo considero muy importante. Eh, Cada persona es diferente. Yo siempre digo que el veneno de uno puede ser el remedio de otro. Y tú comienzas diciendo la importancia de entender a esa persona. ¿Qué conlleva eso? Sus antecedentes, como bien lo dijiste, su estilo de vida, o sea, la importancia, y acá creo que hay una diferencia con la medicina tradicional en cuanto a la mirada completa, integral de la persona. Claro, porque la medicina tradicional se ha enfocado siempre en solamente una medicina reactiva. Trato un síntoma, trato una enfermedad, pero me olvido un poco de la persona como individuo. Hemos hecho un montón de protocolos para todo y está bien, en muchos casos necesitamos protocolos en emergencias, cirugías, pero cuando voy a un individuo necesito entenderlo como persona. A ver, la persona necesita ser escuchada para poder realmente darle un tratamiento indicado, porque si estamos solamente pensando en qué es lo que necesita para su colesterol, no estamos entendiendo qué necesita Kika realmente para manejar su dislipidemia. Esto es demasiado entretenido. Siento que este capítulo debería durar como 3 o 4 capítulos.
Volviendo a la palabra biohacking, Ujú. ¿cuál es su objetivo? ¿Es la longevidad o hay algo más? Cuando hablamos de longevidad, nos referimos al tiempo de vida, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos hablado como esperanza de vida y sabemos que actualmente la esperanza de vida en la población mundial ha ido aumentando, cada vez las personas vivimos más. Pero en realidad yo creo que aquí hay una particularidad porque es una longevidad saludable. Lo que estamos buscando, en inglés sería el health span, es buscar tener más años de vida, pero en calidad. Bien, no es lo mismo vivir 100 años, 90 años, pero tener una brecha de salud de apenas 70 años y el resto vamos a estar con alguna enfermedad crónica, con alguna dependencia. Lo que buscamos específicamente es una longevidad saludable, reducir esta brecha entre lo que vivimos y lo que vivimos en funcionalidad. Y hoy día Unique está siendo pionero, pero me gustaría saber la importancia que tiene la tecnología en todo lo que es el biohacking, en el fondo, cómo la tecnología hoy día nos puede ayudar y está al servicio de la salud. Claro, la diferencia, o cuando pensamos en biohacking siempre pensamos en tecnología básicamente, ¿no? Pensamos en dispositivos súper avanzados y sí, parte de eso eh, está en Unique. Por ejemplo, tenemos máquinas que tienen que ver con fotomodulación, es decir, exposición a terapia de luz roja, infrarroja, crioterapia particularmente, que han sido estudiadas y se ha podido observar las mejorías con respecto a función mitocondrial, en la producción de energía, en la modulación con el tejido adiposo, de tejido blanco a tejido un poco más marrón, que tiene más particularidad en la producción de energía. También ayuda a modular dolor crónico en algunas personas, estimula el efecto de energía, como te decía. Entonces, ir más allá de lo que tenemos en el día a día. El biohacking parte desde los hábitos simples, no solamente tener la máquina de fototerapia, Claro. sino despertarnos y exponernos a la luz solar lo más temprano posible, ya es un hack importante para la salud. Hoy día, doctora, me pasó, por ejemplo, que sentí que ya está cambiando la luz. A la hora, me despierto temprano, estaba súper oscuro, uno mira para afuera y se ve más frío. Me sentí como entrando, entiendo que viene el otoño, pero me sentí entrando como al invierno, la verdad, pasar del verano al invierno. Y los que tenemos perros, obligados a sacar el pipí del perro, y me alegré tanto de salir porque al mirar por la ventana nomás dije, oh, me quiero quedar así como en la cama, pero al salir, al tocar el pasto, a ver sentir los rayitos de sol, te prometo que me cambió la energía. O sea, esos hábitos que tú mencionas, tan importantes y tan clave, porque dependen de uno, y que a veces uno los minimiza, así como yo digo, escuchar los pajaritos. De repente Exacto, andamos tan acelerados que no los escuchamos. de acuerdo. Entonces, quería preguntarte también, a raíz de eso, que cuál es la forma, a ver, los hábitos nos ayudan a llegar a el estado saludable o la optimización de nuestra salud o nuestro estado más óptimo. Ujú. Pero ¿hay alguna diferencia entre estar sano y ese estado óptimo de salud? Bueno, igual discutible quizás ahora la palabra sano, que se la damos a muchas personas cuando más del 80% de la población tiene un grado de disfunción metabólica. Otra cosa es que no lo sepan, entonces ahí entra una pequeña disruptiva. Pero sí, quizás ahí es la diferencia con el biohacking, ¿no? Donde buscamos ese estado óptimo, como lo más o el mayor potencial que podemos obtener en salud y que va más allá solamente de los hábitos diarios y podemos optimizarlo un poquito, por ejemplo, como en estas técnicas que hablábamos como terapia de luz infrarroja o Doctora, hablaste de la sauna. Sí, pero para que lo entendamos con pera y manzana, no basta con no estar enfermo, pero ¿qué es ese lado, eh, qué es eso negativo o no negativo, pero qué es esa enfermedad que uno puede tener que uno de repente no sabe? No sé si la palabra es enfermedad, pero ¿dónde? ¿Cómo lo podemos ver? claro. Lo que sucede es que, volviendo un poco a la mirada de la medicina tradicional, cuando vamos a un médico nos suele solicitar exámenes básicos como la glucosa, el hemograma, el perfil lipídico, algunos exámenes hormonales, particularmente tiroides. La glucosa está dentro del rango normal. El paciente tiene 99, un ejemplo, y le dicen, sí, todo está bien, no pasa nada, quizás hasta el próximo año volvemos a examinarte. Y en realidad, entre tener 99, que pasa a ser un rango de referencia normal, y tener 100, es un punto. Y con 100 ya te diagnostican como una glicemia alterada en ayunas. Entonces, si quizás profundizamos un poquito más en no solo el estilo de vida del paciente, sino unos exámenes para ver, no sé, curvas de glucosa, a veces sensores de glicemia hacen
son importantes en algunos pacientes en particular. Podemos detectar que ese paciente realmente tiene una resistencia a la insulina sistémica que no ha sido detectada y tiene una disfunción metabólica. ¿Y cómo podemos llegar a nuestro estado óptimo de salud? ¿Cómo podríamos decir que una persona, qué condiciones tiene la persona para que tú digas que esa persona está en óptimo de salud? Cuando hablamos de salud, hablamos de un bienestar completo, no solamente tiene que ver con exámenes. Entonces, no es solo estar bien en sus exámenes y metabólicamente hablando, sino estar o sentirse bien, es decir, también incluye lo que es la salud mental, incluye ese entorno social, cómo percibimos el día a día, porque uno puede sentirse, tener buenos niveles sanguíneos, estar durmiendo bien, pero estás en un estrés crónico constante y eso no necesariamente es una persona saludable. A mí me gusta mucho, doctora, hablar en este ámbito sobre la rueda de la vida y la importancia de la comida primaria y la secundaria. Finalmente, la secundaria es la comida que uno se mete a la boca, porque la nutrición más importante está en esta rueda de la vida, que es como uno divide los diferentes ámbitos, la sexualidad, la creatividad, todo lo que tú estabas diciendo, las finanzas, la espiritualidad, la vida social, el cocinar en la casa, todo influye finalmente. Entonces, es bastante interesante ese tema y eso mismo se mejora para llegar a este equilibrio, ¿cierto? Con los hábitos simples y lo que tú también nos has hablado bastante. Hablabas tú de la exposición al sol. ¿Qué otros hábitos simples podemos incorporar? ¿Cuál es tu favorito, por ejemplo? ¿Y cuál es el que más te ha costado? Creo que hay varios que son muy simples y gratis al final. La exposición al solar yo creo que la pondría dentro del ranking porque nos ayuda mucho a mejorar el ciclo circadiano y la mayoría actualmente tenemos una disrupción circadiana por el estilo de vida actual, la exposición a pantalla, trabajo en oficina, generalmente ni siquiera ven la luz del sol, las personas se despiertan, se montan el auto, del auto a la oficina y de vuelta, o quizás van al gimnasio pero encerrados y de vuelta a la casa y después entonces tienen problemas para dormir y sigue siendo como un círculo vicioso. ¿Puedo mencionar eso? Hay Dime. Por favor, quiero que después continúes, pero que creo que es importante. O sea, al levantarnos en la mañana y exponernos al sol, nos va a ayudar a la noche dormir mejor. Por supuesto, porque ayuda al ritmo de lo que tiene que ver la melatonina con el cortisol. Eso es importante para que la gente entienda que una buena higiene del sueño no solamente se hace durante la hora anterior a irse a la cama, sino que lo podemos hacer durante todo el día. Desde temprano, exacto. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno se expone al sol, tenemos que hacerlo sin vidrios de por medio ni tampoco gafas de luz, ¿no? De estas que son oscuras, porque si yo salgo y tengo unas gafas, estoy bloqueando la entrada de la radiación a nivel de la retina y por lo tanto no se comunica con algo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es el que se encarga de la producción de hormonas. Doctora, acá quiero hablar de un mito, quizás es mito, quizás no lo sé, pero uno desde el desconocimiento muchas veces ha escuchado que la gran deficiencia que existe hoy día en las personas de vitamina D tiene que ver con que ya no somos como el ser primitivo, sino que andamos vestidos con gafas, o sea, nos cubrimos del sol con sombrero. Claro. ¿Es real o no que eso hoy día puede estar afectando nuestra deficiencia? Sí, efectivamente. La síntesis de vitamina D depende de la exposición solar y de la cantidad de piel expuesta. Entonces, mientras menos piel expuesta tengas, menos síntesis de vitamina D vas a tener. ¿Qué debería hacer uno? ¿Ponerse en pelota en la terraza? No necesariamente. Quizás con un 80% del cuerpo expuesto, depende también del color de piel que tengas, va a ser el tiempo de exposición necesaria. Bien, mientras la piel sea más blanca, el tiempo de exposición también es menor, porque lo que tenemos que evitar obviamente es la quemadura por el sol. Hay personas que con apenas 15 minutos de sol ya se ponen rojas y ese enrojecimiento es lo que tenemos que evitar porque habla entonces de una quemadura. Probablemente es la mitad del tiempo que te produces en tener ese eritema. Si por ejemplo en tu caso en 15 minutos estás roja, con 7 minutos, 8 minutos de exposición solar diaria podría ser más que suficiente. Quizás alguien con una piel un poco más oscura o que esté bronceado, el requerimiento va a ser más alto. Pero en general se pide alrededor de un 80% del cuerpo expuesto, que sería como en traje de baño. Doctora, me encanta tu respuesta, de verdad te lo digo, he escuchado mucha gente especialista hablando de este tema y nunca se han detenido a explicar específicamente que claro, que cada persona es diferente y la importancia ahí. Entonces, continuamos con que el biohacking, lo importante es descubrir ese camino en cada persona especializado, ¿cierto? O sea, específico en cada persona de acuerdo a su estilo de vida. Porque, por ejemplo, dos personas que entrenan igual, ¿por qué pueden tener resultados tan distintos? O en la alimentación, personas que quizás se alimentan perfectamente igual, también tienen resultados diferentes.
Por lo mismo, porque al final, como somos individuos, hay que entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si vamos y tenemos la misma edad, somos mujeres y entrenamos exactamente lo mismo, pero cada cuerpo es distinto y va a depender de su recuperación particularmente, porque por ejemplo, si tú duermes 5 horas y yo duermo 8 horas, es más probable que mi reparación sea mucho más óptima, porque el ejercicio es el estímulo, pero al final la adaptación fisiológica muscular, por ejemplo, se da durante la noche y depende mucho del sueño. Eso sería un ejemplo muy claro. Entonces el biohacking diseña estos planes a medidas. Claro. ¿Qué variables son los que para ti son importantes para diseñarle a una persona un protocolo así bien especializado y para que le pueda funcionar? Comenzando por lo lógico, que sería su estilo de vida, y ahí vamos incorporando biomarcadores más avanzados. En algunos pacientes necesitamos entender si tiene algún grado de disbiosis, por lo tanto pedimos a veces test de microbiota intestinal que pueden también darnos o arrojarnos bastante luz. Ese mundo es apasionante. Podemos hablar de la disbiosis para que la gente lo entienda mejor, así nuevamente con pera y manzanas, para que todos quienes nos están escuchando puedan aprender. Cuando hablamos de disbiosis, en este caso disbiosis intestinal, nos referimos a un desbalance de la microbiota. Nosotros tenemos microorganismos en todo el tubo digestivo realmente que parte desde la boca, pero en mayor y menor cantidad en algunos segmentos. En el colon particularmente tenemos una gran cantidad de microorganismos, que no solamente son bacterias, también tenemos un poco de virus, parásitos, algunas levaduras, por ejemplo, y otros microorganismos como las arqueas. Cuando nos referimos a disbiosis, ese desbalance. No necesariamente tiene que haber una bacteria patógena que nos produzca una diarrea, por ejemplo, sino que hay síntomas básicos como distensión abdominal en algunos pacientes, gases, a veces gases de mal olor, halitosis, que sería como ese aliento también desagradable, alteraciones en el patrón evacuatorio, no solo diarrea, sino también a veces el estreñimiento puede ser un marcador de disbiosis. Y el problema es que estos microorganismos tienen un efecto como simbiótico, es decir, son positivos para nosotros y nosotros al final también le estamos dando alimento. Pero cuando se regulan, comenzamos a tener problemas porque la producción quizás de ácidos grasos de cadena corta no está siendo eficiente, que tiene que ver con modulación de inflamación, por ejemplo, y puede tener un impacto metabólico, ¿bien? Puede producir también, por ejemplo, aumento de riesgo de algunas enfermedades, también se relaciona con aumento de enfermedades cardiovasculares. Es interesante todo el mundo del intestino, como bien le llamamos el segundo cerebro también, es como para hacer un capítulo entero, porque finalmente todo viene de ahí y no lo entendemos aún, o sea, la importancia de cuidar nuestra microbiota. Sí, así es. Y muchas veces nos preocupamos solo por cómo nos alimentamos, pero muchas veces no sabemos si estamos asimilando bien los alimentos. Por ejemplo, ahí es importante entonces ingerir probióticos, prebióticos, el estrés también nos afecta. Claro. ¿Qué cositas claves podríamos indicarle a alguien que nos esté escuchando para fortalecer su microbiota? Durante mucho tiempo hemos hablado como de la importancia del probiótico y quizás comenzamos a consumir probióticos de manera no muy guiada. Siento que casi todos van a la farmacia y buscan cualquier probiótico y terminan tomando algún probiótico en particular sin entender realmente qué es lo que necesita su cuerpo. Al final, los probióticos en general se han estudiado según algo en específico. Entonces, no es lo mismo darle a un paciente unos lactobacilos, por ejemplo, rhamnosus, a otro que necesita un plantarum. Tenemos que entender también qué es lo que necesita ese paciente en ese momento de vida. Entonces, no es probióticos para todos. Eso es verdad. El prebiótico es distinto, porque al final el prebiótico es lo que necesita el probiótico para alimentarse, que generalmente viene a partir de la fibra, particularmente, ¿no? Entonces, también estamos viendo a veces alimentaciones muy restrictivas, con un poco consumo de fibra, a veces por la misma disbiosis, el paciente saca la fibra porque se siente mal, entonces lo que hace es que la restringe y empeora la disbiosis, pero el prebiótico en particular, desde una fuente natural, sí es casi que siempre un hack. De tener en la casa productos fermentados. Claro. Ojalá hacer los propios productos también uno en la casa, mejor aún, porque igual hoy día hay harto producto en el mercado que dicen que son productos fermentados, pero que también vienen muy mezclados con otros químicos y otras azúcares y cosas, pero sí. Así es. Y muchos que son fermentados, tú lo ves en áreas donde no están refrigerados y en realidad eso ya es un probiótico que se ha muerto. Doctora, estuve conversando contigo anteriormente y me contaste que también has tenido pacientes de alto rendimiento, así como personas que hoy día están buscando también el vivir mejor y tener mejor longevidad, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre entrenar para rendir versus entrenar para vivir más? ¿Hay algunas diferencias en la forma en que uno entrena?
Sí, efectivamente. Cuando entrenamos para el rendimiento, tratamos específicamente la fuerza, la resistencia, la explosividad o la potencia. Bien, dependiendo obviamente del deporte que haga cada persona. Cuando entrenamos para longevidad, lo que buscamos es optimizar el físico, también la parte cognitiva, el equilibrio y mantener la fuerza y la funcionalidad muscular durante el mayor tiempo posible. Entonces, no necesariamente es que entre ellos se excluyan, pero no son lo mismo. Por ejemplo, si uno quiere entrenar para longevidad, buscaríamos zonas de intensidades un poco más específicas también, que también lo hacemos en entrenamiento de alto rendimiento, pero sin embargo, en el tema más como longevidad, buscamos zona 2 con más frecuencia, con cargas de volúmenes más altas, alta intensidad también incluimos, pero no necesariamente muchas veces a la semana, sino una o dos veces a la semana podría ser suficiente, igual dependiendo de la persona, ahí uno le puede ir haciendo algunas indicaciones. Quizá alguien no puede hacer alta intensidad y tendríamos que enfocarnos más en volumen. En fuerza, mantener la cantidad de músculo el mayor tiempo posible. Sabemos que después de los 30 años el músculo comienza a decaer y particularmente si no hacemos ejercicio físico va a ser mucho más acelerado. Entonces, si mantenemos el músculo lo más funcional posible, pues mucho mejor. Al final el músculo yo siempre digo que es como el órgano de la longevidad. Qué importante eso, ahí continuamos hablando de la diferencia de entre hombres, entre mujeres o también la etapa de la vida, pero Mm. sobre todo en las mujeres es cierto que es muy importante el tema de la musculación, hacer pesas, tener buena musculatura, incluso ya llegando quizás en el periodo de la menopausia. Sí, no creo no creo que es que sea solamente que la mujer necesite más fuerza, es que la mujer se ha preocupado menos por hacer ejercicio de fuerza a lo largo de la vida, lo cual hace la distinción. Antes, particularmente, las mujeres solamente la veíamos en las áreas cardiovasculares, era en la cinta, en la Como para bicicleta, quemar grasa, en por el así yoga, decirlo. o quizás un poco de pilates a Claro. veces, pero ya no tanto. Y era muy difícil poder ver mujeres en el área de musculación eh, y por lo tanto eso se ha visto afectado. La mujer, por lo menos en la perimenopausia, el mantener la musculatura se hace mucho más difícil y si no hacemos ejercicio de fuerza va a ir rápidamente en declive y comienza entonces a aparecer sarcopenia. En esa edad en particular, después de la menopausia, el riesgo de osteoporosis es más alto, el riesgo de la sarcopenia también, y tenemos entonces que hacer ejercicios en base a buscar esa mejoría. ¿Por qué se hace más difícil desde la perimenopausia para la mujer el Ujú. tema de la musculatura? ¿Por un tema hormonal? Sí, particularmente los estrógenos ayudan a mantener la fuerza muscular, la cantidad de músculo y también la densidad del hueso. Cuando disminuyen los estrógenos, aumentan la absorción de otras células que son los osteoclastos que se encargan de algo que se llama resorción, que es como comerse el hueso, y disminuye un poquito el efecto del fibroblasto. Entonces es más difícil poder mantener una buena densidad ósea. ¿Y cuál es la importancia de las terapias complementarias? Por ejemplo, el uso del frío, del calor, Ujú. terapias que hoy día también están como en boca de todo y que están tan de moda, lo cual es positivo que estén de moda porque tenemos más intención de querer mejorar nuestros hábitos y querer mejorar nuestra salud, pero también se está hablando mucho. Entonces, Ujú. ¿cuál es el uso correcto o cuál es el que tú nos recomendarías o tu favorito? Eh, Quizás como hablar de frecuencia y sesiones sería, vuelvo como según cada persona, edad, que no es lo mismo, por ejemplo, una terapia de luz infrarroja en ciertas ondas de luz para una persona de 60 años que alguien para de 30, alguien que quiera modular inflamación porque tiene un dolor crónico, a una persona que simplemente quiera como optimizar su salud en un aspecto más desde el enfoque preventivo. Sin embargo, sí podemos ir incorporándolos todos. Quizás tendría un poco de cuidado con lo que inmersiones de agua fría. Se han hablado mucho de las inversiones de agua fría y sus efectos beneficiosos, pero a veces también podemos tener algunos riesgos, entonces hay que tener un ¿Cuáles poquito son los de riesgos? particularmente cardiovasculares. Bien, en la inmersión de agua fría produce un shock térmico muy importante, entonces ahí puedes producir un riesgo cardiovascular que no lo tiene, por ejemplo, la crioterapia, porque la exposición a luz, perdón, al frío es muy rápida y lo que va a ayudar es hacer una vasoconstricción con una vasodilatación refleja y el efecto particularmente a nivel mitocondrial. Pero es más controlado, no vas a tener ese efecto tan sistémico. Y hablando de la mujer nuevamente, el otro día escuché que cuando uno está con el periodo, Ujú. no debería enfrentarse tampoco a la terapia de hielo o de agua fría por lo mismo, porque tu cuerpo en ese minuto no necesita eso, necesita todo lo contrario. Claro, ahí es donde tenemos que también como empezar a escucharnos y conectar un poco más con el cuerpo. Hay muchas mujeres que no solo con la inmersión de agua fría,
sino que van a hacer ejercicio y hacen un ejercicio muy alta intensidad aun cuando no se sienten bien o se sienten con más cansancio, con más fatiga, y probablemente en vez de tener un efecto positivo del ejercicio, al día siguiente no vas a tener una buena recuperación. Influye mucho en la recuperación. ¿A ti te gusta linkear un poco nuestro proceso, nuestras etapas, cierto? Ujú. De acuerdo a el tipo de entrenamiento o la alimentación, dependiendo del ciclo hormonal. A veces hago algunas sugerencias con respecto al ciclo, particularmente las mujeres que no están con tratamiento hormonal, les hablamos anticonceptivos orales, donde ahí hacemos como una especie de supresión del ciclo menstrual real de una mujer fisiológico. Pero sí, cuando comenzamos a entender como por personas y cómo impacta su ciclo en su energía, en su recuperación, sí tratamos de hacer algunos lineamientos para modular un poco las actividades físicas según el periodo, o sea, según el momento. En la fase folicular, sobre todo los primeros días que estás con la menstruación, que sabes hacer ejercicios de más baja intensidad, yoga, elongación, podrían ser unas buenas ideas, o quizás una caminata rápida, no de demasiada intensidad. Luego en la fase folicular, pero posterior al sangrado, tenemos mucha más energía, podemos alzar pesos con más fuerza, entonces es como una buena etapa para exigirse bastante. Y en la fase lútea hacemos ejercicios como sprint, un poco de potencia y de resistencia también podrían funcionar. Entonces va a depender si quizás en tu caso, por ejemplo, te sientes bien durante todo el ciclo y sientes que puedes llevar la misma intensidad, perfecto, no necesariamente tienes que modularlo, pero si sientes como estos cambios, pues sería bueno ahí poder hacer alguna intervención. Y doctora, para alguien que nos está escuchando y todavía el biohacking es muy lejano, pero tiene curiosidad, tiene ganas, ¿el biohacking es para todos? ¿Quién podría decir, ok, voy a ir a Unique y voy a contratar los exámenes, quiero comenzar en este mundo? ¿Es para todos? ¿Hay una edad donde uno debería comenzar? ¿Cómo lo ves? No, desde la medicina preventiva, mientras antes que empieces mejor, porque al final la idea siempre va a ser como que intentemos resolver cualquier problema que no estemos viendo, porque muchas veces tenemos alguna disfunción y no la estamos viendo porque pensamos que nos sentimos bien, pero lo que no medimos no podemos optimizar. Y al final la diferencia del biohacking es eso, lo que buscamos es medir y optimizar aquello que estamos midiendo si es posible, por supuesto. Doctora, hoy día hablamos mucho de estos temas y yo siento que ha habido un cambio en la población muy notorio, pero me gustaría saber tu mirada como doctora, como especialista. Hoy día ves que la gente realmente está acudiendo para prevenir y no está llegando para, con el síntoma en el fondo, como para mejorar. Sí, afortunadamente cada vez estamos viendo mucho más personas que están consultando para prevenir, para sentirse bien, que está buscando esta idea de una longevidad saludable y muchas veces también desde el ejemplo de sus padres, por ejemplo, pero no desde un punto positivo, porque sus padres, por ejemplo, terminan con unas enfermedades neurodegenerativas, están en cuidados y ellos no quieren replicar también lo que está sucediendo con sus Bueno, conocidos. es verdad, yo tengo en mi familia diabetes de una manera muy, o sea, muy notoria en más de una persona. Por otro lado, también muchos celíacos. Hoy día yo soy bien intolerante al gluten y cosas así. Entonces, claro, a veces uno ve esas referencias y dice, tengo que tener más cuidado aún. Claro, No significa en el fondo que me va a ocurrir, pero tengo que ser precavida y cuidarme. claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la demencia senil, el Alzheimer? ¿Tiene que ver con cómo nos cuidamos? Sí, no específicamente, igual hay personas que tienen un riesgo genético de sufrir Alzheimer, pero esto también lo podemos medir. También hacemos estudios genéticos para poder ver las susceptibilidades en algunas personas de sufrir de una enfermedad u otra. No quiere decir que es como un decreto, pero de alguna manera cuando tenemos la información podemos también trabajar en base a ella y buscar cómo poder mejorar la alimentación, el sueño, el ejercicio o con algunas técnicas mucho más específicas para evitar desencadenar eso. Al final podemos tener el arma, pero nosotros decidimos si la gatillamos o no. Doctora, te agradezco por toda esta información, es tanta información que me dan ganas de estar como con un cuadernito y que podamos estar toda la tarde conversando porque la verdad es fascinante y me encanta cómo lo explicas y cómo lo hablas, te felicito. Un agrado Gracias. conversar contigo. Te quiero decir que Utopia tiene un regalo para ti, esta Muchas es una gracias. sesión de masaje cráneo-facial, Mira, cráneo-facial, perfecto. cabeza, cara, cuello. Te voy a decir que yo la conozco, la amo, soy fanática, la utilizo muchísimo porque lo necesito muchas veces.
Es delicioso. Acá puede ser, también puede ser ahí en los dos lados. En Utopia Los Trapenses y en Utopia Vitacura. Así que esto es un regalito para agradecerte por tu compañía, por tus ganas de explicarnos, de enseñarnos, y muchas gracias. Y vamos a tener que ir a verte entonces a Unique para tratarnos contigo. Ya. Y a todos quienes nos están viendo también, muchas gracias. Recuerden, Utopia, Unique, o sea, están todas las facilidades para que nosotros aprendamos a prevenir, cuidarnos, llegar a nuestra salud óptima, sacar nuestro mejor rendimiento y podamos tener una mayor vida con mejor calidad de salud. Nos vemos en un próximo capítulo de Wellness Insight. Muchas gracias. Wellness Insight, un espacio diseñado por Utopia para que exploremos y compartamos las distintas maneras de vivir el wellness.